claras las fechas de todo lo que nos falta por hacer y vamos a escuchar tenían que exponer hoy 2 exposiciones, pero creo que solo van a exponer un grupo. Entonces vamos a escuchar esa exposición y con eso terminaríamos esta clase, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es un tema muy particular en la geotecnia, que es un problema de estabilidad de taludes. Los taludes son elementos que se presentan en la corteza terrestre cuando estamos haciendo obras de ingeniería cerca a los taludes de las formaciones que tenemos en la corteza terrestre. Entonces, desde el punto de vista del ingeniero civil, lo que nos interesa es que estos taludes se mantengan siempre estables y no generen deslizamientos ni derrumbes que vayan a perjudicar las zonas aledañas a la obra civil o inclusive a la misma obra civil. Entonces, por eso es importante la estabilidad de taludes. Entonces, ¿qué nos interesa particularmente de la estabilidad de taludes? Es demostrar la seguridad que tiene el talud y no la inestabilidad, o calcular la inestabilidad y plantearnos acciones para darle estabilidad o darle seguridad a un talud. Entonces hay muchos elementos constructivos también que podrían hacerse desde los muros de contención hasta diferentes otro tipo de obras de ingeniería que tienden al mismo objetivo de estabilizar al talud. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces vamos a continuar viendo. Habíamos visto los diferentes conceptos generales y nos habíamos quedado con los tipos de análisis de talud que hay y las metodologías. Entonces hay varias metodologías para la estabilidad de taludes. Van a encontrar en bibliografía muchos métodos. De ellos he escogido yo algunos más representativos para explicarlos en clases, pero también hemos dado ya una tarea para la próxima semana para que vean otro tipo de métodos que no sean los que aquí se manifiestan. Entonces, para que se den cuenta que hay muchas metodologías para analizar la estabilidad del talud. Entonces, vamos a empezar a ver un primer análisis por el método de Kuhlmann. El método de Kuhlmann es un método relativamente antiguo, ¿no? De los primeros métodos de análisis que ha habido a los taludes. Este análisis se basa en la suposición de que la falla en un talud se produce a lo largo de un plano cuando el esfuerzo medio de corte, que tiende a causar un deslizamiento, es mayor que la resistencia del suelo al corte. En palabras sencillas, estamos diciendo que los esfuerzos que se producen son mayores a la resistencia
al corte del suelo. Y cuando se produce esa condición, entonces necesariamente se va a producir un deslizamiento. Entonces, ese concepto básico es el que utiliza el Kuhlmann para establecer su método de análisis. Entonces ahí nos dan las ecuaciones de la resistencia en función al peso volumétrico del material, la altura y las inclinaciones que se presentan tanto del talud como de la posible falla, ¿no? Entonces hay un componente normal que es perpendicular a la línea de falla y hay un componente tangencial que es el que se produce en la línea de falla. Entonces, bajo esas condiciones estamos pensando que lo que se va a producir cuando los esfuerzos que se producen en el talud son menores a la resistencia al suelo del talud, a los materiales que tiene el talud, entonces se va a producir este deslizamiento. Para fines de análisis, Kuhlmann considera que este plano de falla es único y en estas condiciones. Las demás tendencias posteriores han demostrado que el plano de falla no es en este sentido, si es en un plano circular. Entonces, bajo este concepto, se halla el componente normal y se halla el componente tangencial, que son los que nos interesan. El esfuerzo efectivo tiene esta ecuación que también está basado en los mismos parámetros, donde interviene el ángulo de falla, el ángulo de inclinación del talud, de manera que nos da un esfuerzo normal efectivo y un esfuerzo de corte promedio, que también está en función, una relación con los parámetros conocidos del talud. Y sabiendo que la resistencia al corte es producto de la cohesión más la resistencia normal o el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, encontramos ese coeficiente de deslizamiento a partir de la relación resultante del peso volumétrico por el H dividido entre 4 por la relación geométrica que determinamos a partir de los ángulos del talud a los ángulos de falla, determinando así el valor de la cohesión en el deslizamiento. Y para ese caso determinamos un H crítico. ¿En qué casos críticos a partir del valor determinado acá se produce este deslizamiento? Entonces, cuanto este H es mucho menor
menores posibilidades hay de deslizamiento. Mientras este H es mucho mayor, mayores son las posibilidades de deslizamiento del talud. Entonces, determinamos en el método el valor de H crítico en función a la cohesión, al peso volumétrico y a los ángulos que forma el talud y el posible deslizamiento. Entonces, esas son las ecuaciones que nos permiten hallar. Tal vez lo más importante en este método es hallar este H crítico y comparar con el H crítico que se tiene en la obra en el talud, y si es mayor al crítico, con seguridad que tenemos problemas de deslizamiento del talud, y si tenemos menos al crítico, es posible que va a estar estable el talud. Entonces, esas son las condiciones que nos plantea el método Kuhlmann, que es el método más antiguo, no más antiguo, pero uno de los más antiguos del análisis de estabilidad de taludes. Luego viene otro método, que es el método de talud finito con una superficie cilíndrica de falla general. Entonces aquí ya los siguientes investigadores se han planteado que la falla es que se produce en el deslizamiento de un talud ya no es de manera lineal, sino obedece a un círculo de circunferencia en el cual se forma el cuerpo de falla. Entonces, cuando la falla se produce de tal manera que la superficie del deslizamiento se cruza con el talud y por encima de su punta, se denomina falla de talud. Entonces, todos estos casos de la gráfica que se ve son fallas de talud. Independiente de dónde está el círculo que se forma de la falla, que podría estar en forma interna al talud, un poco más pequeña al talud o un poco mayor a los niveles del talud, son los tres casos que podrían presentarse. Cuando la falla se produce de tal manera que la superficie del deslizamiento pasa a cierta distancia por debajo de la punta de talud, se llama falla de base. Entonces, cuando tenemos este caso, es el caso de falla de base. En los otros tres casos no tenemos el círculo de la falla debajo del nivel y mantenemos que la falla se va a dar en el cuerpo del talud. Bajo este otro concepto de que la falla es una circunferencia o un sector de circunferencia, se plantean también diversos análisis. Los procedimientos de análisis pueden dividirse en dos tipos. Los análisis por procedimiento de la masa, es decir, pensar que la masa de todo el talud es el que se va a deslizar o se va a derrumbar hacia el pie de talud. En este caso, la masa del suelo por encima de la superficie de deslizamiento se toma como una sola unidad. Es decir, estamos asumiendo que todo este cuerpo del talud que se considera para encima la línea de deslizamiento
es una unidad y se va a caer así de entera, ¿no? ¿Pasa eso? Normalmente no. ¿Cuándo se podría pasar? ¿Por qué la están estudiando ese caso? Porque se podría pasar cuando la fricción es cero. Es decir, no hay fricción en este cuerpo del talud. ¿Y cuándo no hay fricción? Cuando el ángulo de fricción es igual a cero. Entonces, en ese caso, cualquier material podrá ser. ¿Qué material no tiene fricción? Material granular. Más bien el material granular sí tiene Sí, fricción. al contrario. O sea, el material que no tiene fricción es la arcilla, ¿no? Entonces, la arcilla no tiene fricción y sí se podría derrumbar completamente como una unidad todo el cuerpo del talud. Entonces, bajo esos casos, se plantea este método del talud finito con superficie cilíndrica de falla general. No es un caso que se va a presentar frecuentemente. Los casos más frecuentes es que haya deslizamiento de derrumbe, pero se vaya presentando este derrumbe no de una sola unidad, no cae todo a la vez, sino de a poco va cayendo, obviamente hasta formar esta línea de deslizamiento, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones se plantea este método. Este método de procedimiento de la masa se supone que la resistencia al corte del suelo sin drenaje es constante con la profundidad. Entonces, estamos suponiendo que la resistencia es la misma porque no hay efecto de infiltraciones de agua ni corrientes internas. Es un caso hipotético también. No siempre se va a presentar eso en el talud. Lo más frecuente es que se presente con corrientes de aguas internas en el talud, pero suponiendo este caso, este procedimiento, este método, se plantea una relación de esfuerzos de esta manera, de tal forma que el coeficiente de deslizamiento, la línea de deslizamiento del talud está a lo largo de este círculo, semicírculo, por el esfuerzo producido por esta carga y ante los efectos de la inclinación de este talud, la referencia de la posición de la carga máxima del material que está en el talud y que es producto de posible deslizamiento. Y ante esas condiciones se plantea que la falla del talud se puede producir por el deslizamiento de la masa del suelo. Es decir, se va a deslizar toda esta masa del suelo bajo esta línea de deslizamiento. Esas condiciones nos obligan a ver hasta qué factor de seguridad podemos esperar o bajo qué factor de seguridad podría ya esperarse ese deslizamiento o ese derrumbe de ese talud.
El factor de seguridad contra deslizamiento puede ser encontrado por esta relación de un coeficiente de relación de la cohesión uniforme en superficie crítica y la cohesión en deslizamiento, donde la superficie crítica es aquella por la cual la relación de C sub O es un mínimo y C sub D es un máximo. Para encontrar la superficie crítica para el deslizamiento, se realiza una serie de ensayos para diferentes círculos de prueba. O sea, tenemos que encontrar en gabinete varias posibilidades de círculos de prueba para encontrar con diferentes valores de cohesión y de fricción, en realidad solo de cohesión porque la fricción para este caso estamos considerando 0, nos darán diferentes círculos de prueba. Estos problemas de estabilidad fueron estudiados por Fellenius y Taylor, que son otros investigadores que han establecido también métodos de análisis de estabilidad. Son, en la tarea que les di, podrían poner, por ejemplo, estos métodos que no los voy a explicar, pero son parte de los investigadores de la estabilidad de taludes, y tanto Fellenius como Taylor establecen unas relaciones. Ellos establecen que el número de estabilidad está dado por el coeficiente, por la cohesión en línea del deslizamiento sobre el peso volumétrico por el H, por la altura del talud. La altura crítica, que se puede evaluar mediante la sustitución del H por el H crítico y CD por C igual a CU, entonces nos queda que el H crítico es la cohesión uniforme sobre el peso volumétrico por este número de estabilidad. De esa forma determina dos factores en este método: el factor de H crítico, por el cual podamos ver a qué altura vamos a tener problema de deslizamiento en el talud, y cuál es el factor de seguridad. Si este factor de seguridad es mayor a 1.5, lo vamos a considerar estable. En casos menores de 1.5 a 1, vamos a considerar en caso de posible deslizamiento. Y menores a 1 es que ya no es estable, ya se ha producido un deslizamiento en ese talud. Entonces, este es un segundo método que lo estudiamos para ver cómo analiza la estabilidad del talud, pero para casos muy puntuales, casos donde el ángulo de fricción es 0 y eso va asociado a que el material del talud es una arcilla, ¿no? Hasta aquí vamos a avanzar, vamos a seguir viendo los métodos y además vamos a ver con las tareas que ustedes hagan, también van a ver otros métodos adicionales más, para ver que hay muchos métodos y muchas fórmulas para ayudarnos a encontrar este factor de seguridad y este H crítico, que es lo que más nos interesa en el análisis de estabilidad del talud.
no son estos dos métodos, ni de Kuhlmann ni el procedimiento de masa, los que se usan más en nuestro país. Solamente les estoy dando como una parte académica porque podrían presentarse en alguna oportunidad una situación de estas, pero es muy poco probable. Los otros métodos que vamos a ver más adelante son los que más se usan para el cálculo de la estabilidad de taludes. El de Dovelas y el de Bishop tal vez son los más usados en nuestro país para el análisis de estabilidad. Hasta aquí vamos a quedar un poco más en el avance de estabilidad de taludes y vamos a, si no hay alguna pregunta, podemos pasar a quedar lo de las fechas concretas que nos quedan para el resto del semestre y luego escuchar a sus compañeros con una exposición que vamos a tener. Inge, una pregunta. Adelante. En el tema del factor de seguridad, Inge, si es que nos saldría un valor, por ejemplo, de 5, ¿hay algún límite, digamos, superior que indique que estaría sobredimensionado tal vez el talud? No hay un límite, pero no se espera, o sea, no es lógico que den ese tipo de valores, o sea, ¿no? Pero podría presentarse por las dimensiones que tengan el talud. Por ejemplo, si un talud tiene un ángulo en los que hemos marcado este ángulo beta o este ángulo tita, es mucho menor, es mucho menos posible que haya un deslizamiento. Por eso es que nosotros en carreteras, por ejemplo, hay la recomendación de que esta inclinación del talud sea a 45 grados. De tal forma que ya a 45 grados consideramos que no hay posibilidades de deslizamiento. Y ese factor de seguridad ya se vuelve un valor muy grande, mucho más que 1.5. Puede estar en 2.5, 3. Y si usted me dice que es 5, ya estoy pensando que no hay este ángulo es mucho menos todavía, o las características más que todo de angulares y del peso que represente, o el peso es muy liviano del material y que tampoco va a producir un gran esfuerzo normal, ¿no? Entonces, pero en la bibliografía no hay un valor límite, como usted me consulta, de que, digamos, esperemos hasta 10. No hay. Solo hay un valor mínimo que nos expresa y a partir de ese todos estarían aceptados. Pero ¿cuánto más? O sea, no es la lógica que tengamos un número muy grande tampoco, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Bueno, entonces, para que nos tengamos el tiempo, pasaremos yo quería que veamos esto de las fechas, porque para que no se nos cruce con otras actividades. Ya conocemos que a fin de año todo se mezclan, los exámenes, la entrega de proyectos y todo. Entonces, yo inicialmente puse otras fechas, ¿no? Pero
pero pensé que todo iba a ser hasta fines de noviembre y recién en diciembre iban a ser las mesas. En realidad ahora la evaluación continua se termina el 19 de noviembre y ya empieza el 21 o 22 de noviembre las mesas, entonces se ha adelantado bastante. Entonces, ante esa situación, las fechas que quiero que tomen en cuenta, que la segunda evaluación va a ser el 5 de noviembre, sobre los temas que estamos hablando de estabilidad de taludes y consolidación en cuestión de ejercicios, y en cuestión de teoría van a entrar toda la teoría que estamos viendo en las exposiciones, ¿no? Vamos a tener unas 2 clases de ejercicios, que es el 29 de octubre y el 3 de noviembre, antes del 5 de noviembre de la evaluación. Estas 2 clases las vamos a dedicar a ejercicios. La resolución de la evaluación va a ser el 12 de noviembre, una semana después de que se dé. Y la entrega de los informes finales que hemos pedido, el informe sobre la geotecnia en diseño y sobre la geotecnia en obra, lo tendrán que entregar el 17 de noviembre, de tal manera que el 19 de noviembre, que termina el semestre, ya pueda colocar notas de evaluación continua definitivas. Entonces, estas fechas quiero que se anoten para que no tengamos problemas de modificación de fechas hacia adelante y sus otras materias las puedan ir acomodando tomando en cuenta estas fechas. Eso es lo que quería que lo considere. Bueno, ahora teníamos establecido para hoy dos exposiciones. La exposición de ensayos de estabilidad de taludes y la exposición de ensayos en mezclas asfálticas ya colocadas. Como todavía no estamos avanzando más estabilidad de taludes, eso lo vamos a dejar para la siguiente clase y solo nos dedicaríamos a los ensayos de mezclas en mezclas asfálticas ya colocadas. ¿Está el grupo que tenía que dar esto? Sí, buenas tardes. Ya. Entonces les comparto la pantalla para que puedan exponer su... Y el resto del curso, que tienen que estar atentos y hacer las preguntas, sobre todo los que no han preguntado en las anteriores exposiciones, porque eso es parte de la calificación de evaluación continua. ¿Y se puede ver? Sí, Bueno. puede Juan Carlos. ponerlo en modo de exposición. Puedes empezar, Juan Carlos. Buenas tardes, ingenieros, compañeras. Somos el subgrupo 10 y vamos a explicar los ensayos de mezclas asfálticas ya colocadas. Pues pasar, José Luis.
Ya, primeramente, vamos a realizar una introducción acerca de las mezclas asfálticas, que también reciben el nombre de aglomerados. Están formadas por una combinación de agregados pétreos y un ligante de hidrocarburo. Se fabrican en unas plantas fijas o móviles y se transportan después a la obra y allí se extienden y se compactan, así como se puede ver acá en la imagen, donde ya un encargado se encarga de, de expandir el agregado para posteriormente compactar. Siguiente. El diseño de mezclas asfálticas. El objetivo es la producción de mezcla de asfalto caliente que funcione bien tanto estructural como funcionalmente en la operación. Desde el punto de vista del funcionamiento, la mezcla debe ser durable y ser capaz de resistir las fallas del pavimento, tales como la deformación permanente, fatiga por carga, fatiga térmica, fractura por baja temperatura, humedad y el daño inducido. Desde el punto de vista de construcción, la mezcla debe ser capaz de ser colocada y compactada bajo una energía adecuada. La superficie de rodadura debe proporcionar suficiente resistencia al deslizamiento por motivos de seguridad. Siguiente. Existen dos tipos de mezclas asfálticas, las mezclas en frío y también las mezclas en caliente. Las mezclas en frío son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos de granulometría densa y cemento asfáltico en emulsión, modificado o no para proporcionar al usuario una superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derramamiento, cómoda y segura. Se realiza en sitio, sobre el espacio, en desarrollo o en alguna plataforma cercana a la obra. Será necesario transportar la mezcla ya conformada para su tendido y compactación. Es importante elaborar una cantidad requerida para los tramos con el espesor compactado y ancho establecido. Siguiente. Las mezclas asfálticas en caliente. El asfalto y el agregado son combinados en proporciones exactas. Las proporciones relativas de estos materiales determinan las propiedades físicas de la mezcla y eventualmente el desempeño de las mismas como pavimento terminado. El diseño de mezcla se realiza en base a consideraciones sobre las propiedades volumétricas de la mezcla de asfalto. Los materiales agregados de asfalto son seleccionados en base a las propiedades de ensayos empíricos o mecanísticos. Estas propiedades son consideradas para asegurar que la mezcla sea resistente contra el agrietamiento térmico, agrietamiento por fatiga y el ahuellamiento. Siguiente. Definición de los ensayos que se realizan. Dado las necesidades de los investigadores, constructores, inspectores y todos aquellos involucrados en el sector vial, se plantea diferentes ensayos básicos requeridos para las mezclas asfálticas ya colocadas en el control de la calidad durante la construcción de los pavimentos, como también en la inspección de corroboración de las especificaciones de mezclas asfálticas. Siguiente. Ensayos que pueden realizarse. Ensayos destructivos. Los ensayos destructivos de materiales se utilizan para verificar que las propiedades de los materiales cumplan estas especificaciones de diseño, que a su vez suelen venir determinadas por las normas y las organizaciones
reguladores. Ensayos no destructivos. Son aquellos que se realizan con el mismo objetivo que los ensayos destructivos, con la particular restricción que no se lastima la estructura para determinar las propiedades y características de la misma. Siguiente. Ensayos no destructivos. El método nuclear para determinar in situ la densidad de capas asfálticas ASTM-D 2950. Este método define los procedimientos para determinar in situ la densidad de capas asfálticas por medio de radiación gamma, usando geometría de retrodispersión o en transmisión directa. Determina la densidad relativa de las capas asfálticas. También puede utilizarse para establecer la densidad óptima para una energía de rodillado determinada y para verificar el cumplimiento de la densidad en las capas asfálticas. Siguiente. Los materiales y equipos en este tipo de ensayo. Fuente gamma está formada por un radioisótopo doblemente encapsulado y sellado, tal como el cesio 137, cobalto 60 o radio 226. Un detector puede ser de cualquier tipo de detector gamma, como un tubo Heiger, Müller, cristal de centelleo o contador proporcional. Un instrumento de lectura, que puede ser un escalar, un medidor de variación de cuentas o una escala de lectura directa. Referencia patrón. Debe ser provista por el fabricante con el propósito de verificar el funcionamiento del equipo y considerar efectos ambientales. El procedimiento del ensayo. Se debe asentar el medidor firmemente y alejado más de 300 milímetros del borde del pavimento y de otro objeto. Si se usa el método de transición directa, se debe insertar la sonda de modo que el lado que se orienta al centro del medidor quede en íntimo contacto con la pared del agujero. Mantener toda otra fuente radiactiva a lo menos 15 metros lejos del medidor para evitar que afecten las mediciones. Se emplea el mismo tiempo de estabilización usando. En la normalización se debe tomar lecturas de duración automáticas, determinar la densidad usando la curva de calibración suministrada o desde el visor de lectura directa. Siguiente. Un ratito se traba mi portátil. Ya, puedes continuar. Método nuclear para determinar el contenido de asfalto de una mezcla. ACTMD 4125, ASHTO T28797. Este método permite determinar cuantitativamente el contenido de asfalto de mezclas bituminosas examinando una muestra mediante neutrones. En atención a que se tienen resultados en pocos minutos, puede usarse para determinar rápidamente el contenido de asfalto de mezclas bituminosas para pavimento. El procedimiento es útil en la determinación del contenido de asfalto solamente, ya que no permite extraer el asfalto para un análisis de graduación del árido.
Siguiente. Ensayos destructivos. La toma de muestra. Este método define los procedimientos para la extracción de muestras por aserrado, tanto en pavimentos terminados como en obras estructurales. El propósito es general, la recepción de las obras, pues los ensayos de las muestras permiten verificar el cumplimiento de las especificaciones, lo que asegura en la mayor medida posible la calidad y duración de las obras contratadas, minimizando los costos de mantenimiento. El procedimiento a seguir se muestra la muestra cilíndrica cerrada, extraída de pavimentos terminados y de elementos de hormigón estructural, cuyo fin es verificar que los diferentes parámetros de diseño, densidad, espesor, resistencia, cumplan con las especificaciones de la obra. Dispositivo metálico construido en acero de forma tubular, con corona de corte diamantada y habitualmente refrigerado por agua, que se emplea para cortar testigos. Existen de diferentes diámetros y longitudes para diversos usos y requerimientos. Testigos de pavimentos asfálticos. Las muestras de pavimentos asfálticos están destinadas principalmente a determinar la densidad y el espesor, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las especificaciones de diseño. También en muchas ocasiones sirven para determinar adicionalmente el contenido porcentual de asfalto por medio del ensayo de extracción. Siguiente. Consideraciones del diseño de mezclas. Son 4 características de la mezcla y la influencia que éstas puedan tener en el comportamiento de la mezcla. Las 4 características son densidad de la mezcla, vacíos de aire o simplemente vacíos, vacío en el agregado mineral y contenido del asfalto. Densidad de la mezcla. Está definida como su peso unitario, el peso de un volumen específico de la mezcla. Es una característica muy importante debido a que es esencial tener una alta densidad en el pavimento terminado para obtener un rendimiento duradero. Vacíos de aire o simplemente vacíos. Son espacios pequeños de aire presentes entre los agregados revestidos en la mezcla final compactada. La durabilidad de un pavimento asfáltico está en función del contenido de vacíos. La razón de esto es que entre menor sea la cantidad de vacíos, menor va a ser la permeabilidad de la mezcla. El porcentaje de vacíos está entre el 2 y el 4%. Un contenido demasiado alto de vacíos proporciona pasajes por los cuales pueden entrar el agua y el aire y causar un deterioro. Vacíos en el agregado mineral. El vacío en el agregado mineral son los espacios de aire que existen entre las partículas de agregado o en una mezcla compactada, incluyendo los espacios que están llenos de asfalto. Cuando mayor sea el BMA, más espacio habrá disponible para las películas de asfalto. Estos valores se basan en el hecho de que cuando más gruesa sea la película de asfalto que cubre las partículas de agregado, más durable será nuestra mezcla. Siguiente. Contenido de asfalto.
La proporción de asfalto en la mezcla es importante y debe ser determinada exactamente en el laboratorio y luego controlada con precisión en la obra. Depende en gran parte de las características del agregado, tales como la granulometría y la capacidad de absorción. La capacidad de absorción habilitada para absorber asfalto del agregado usando en la mezcla es importante para determinar el contenido óptimo de mezcla, óptimo de asfalto. Entre más finos contenga la graduación de la mezcla, mayor será el área superficial total y mayor será la cantidad de asfalto requerida para cubrir uniformemente todas las partículas. Por otro lado, las mezclas más gruesas, agregados más gruesos, más grandes, exigen menos asfalto, debido a que poseen menos área superficial total. A continuación va a seguir mi compañero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a continuar con la disertación de los ensayos no destructivos. El método para determinar el contenido del ligante de mezclas asfálticas por centrifugación, ensayo de extracción. Este método describe los procedimientos para determinar cuantitativamente el contenido del ligante asfáltico de una mezcla mediante el proceso de centrifugación. Como solventes en el proceso de centrifugación se puede emplear gasolina, cloruro de metileno. Los áridos recuperados se le puede efectuar análisis de granulometría. Procedimiento del ensayo. Primeramente, se pesa la muestra extraída del extractor de muestras, o sea, básicamente la briqueta extraída del asfalto. Se coloca la briqueta en la centrífuga. Se va añadiendo de poco en poco la gasolina y también por el otro tubo se va reseccionando la gasolina por el otro orificio que viene incorporado a la centrífuga. Se va añadiendo la gasolina hasta que por la salida llegue a salir la gasolina sin asfalto. Básicamente limpia la gasolina, ¿no? Después del centrifugado se procede a vaciar los áridos que quedan en el filtro de la centrífuga. Se pesa y se mete en el horno a una temperatura constante de 110 más menos 5 grados. Se seca la muestra por lo menos 24 horas para proceder a realizar la granulometría de los agregados. Después de pesar la muestra seca, la diferencia de peso es el porcentaje de contenido de cemento asfáltico. Y como también se realizó ensayos en laboratorio con el objetivo del método Marshall para determinar el contenido óptimo de asfalto para una mezcla específica de agregados, así como también proporcionar información sobre las características físicas y mecánicas de la mezcla asfáltica en caliente, de tal manera que sea posible establecer si cumple en lo referente al establecimiento de las densidades y contenidos óptimos de vacío durante la construcción de la capa de pavimento. Evaluación del cemento asfáltico. Ya que debe ser el adecuado para la ubicación geográfica donde se coloca en la mezcla. El cemento asfáltico a emplear en las mezclas asfálticas elaboradas en caliente será clasificado por su viscosidad absoluta y por su penetración. Su empleo será según las características climáticas de la región, en tal como lo indica en la tabla. Generalmente aquí en Tarija se usa en las mezclas tradicionales, se usa el cemento asfáltico de penetración 85 entre 100. Propiedades volumétricas de la mezcla compactadas. Las propiedades volumétricas de las mezclas compactadas proporcionan algún indicativo del probable comportamiento del pavimento en el servicio. Estas propiedades volumétricas son vacíos del aire, vacíos en el agregado mineral, vacíos llenos con asfalto y contenido de asfalto efectivo. Procedimiento para el análisis de mezclas compactadas.
la gravedad específica Boole de la combinación de agregados. Cuando la muestra se ensaya en fracciones separadas, por ejemplo, grueso y fino, el valor de la gravedad específica promedio se calcula de la siguiente ecuación, que gravedad específica por los porcentajes por la suma de porcentajes de agregado, que es agregado fino, agregado grueso, y phi si corresponde sobre el porcentaje de cada agregado sobre la gravedad específica de cada agregado pétreo. Gravedad específica efectiva del agregado. Este ensayo se realiza sobre mezclas sueltas. De esa manera se eliminan los vacíos de aire, según la fórmula que se describe a su lado, que es 1 menos el porcentaje de contenido de asfalto sobre 1 sobre la gravedad específica teórica máxima de la mezcla menos el porcentaje de contenido de asfalto sobre la gravedad específica del asfalto. Gravedad específica teórica máxima de la mezcla para los otros contenidos de asfalto. Aunque la gravedad específica teórica máxima se puede determinar para cada contenido de asfalto empleando la norma, la precisión del ensayo es mejor cuando la mezcla es cerrada. Además, es más conveniente realizar el ensayo por duplicidad o triplicado. El porcentaje de asfalto absorbido se describe por la siguiente fórmula, que es gravedad específica efectiva del agregado menos la gravedad específica Boole del agregado, que es sobre la gravedad específica de Boole del agregado por la gravedad específica efectiva del agregado por la gravedad específica del cemento asfáltico por 100. Porcentaje de asfalto efectivo. Es el contenido total del asfalto menos la cantidad de asfalto que absorbió el agregado. Esta es la capa de asfalto que recubre exteriormente el agregado en el contenido de asfalto que gobierna el comportamiento de las mezclas asfálticas, donde se describe por la siguiente fórmula, que es igual a contenido de asfalto en peso total de la mezcla menos el contenido de asfalto absorbido por el agregado, que describiría esta fórmula, que sería el asfalto absorbido por el contenido de agregado sobre 100. Porcentaje de vacíos de agregado mineral en mezclas compactadas. Como ya se indicó, en el volumen de vacíos en el agregado mineral es un factor importante para el diseño de mezclas asfálticas, donde se describe en la siguiente fórmula, que es igual a 100 multiplicado por 1 menos la gravedad específica Boole de la mezcla compactada multiplicado por 1 por el porcentaje de contenido de cemento asfáltico dividido sobre la gravedad específica Boole del agregado de la mezcla. Porcentaje de vacíos de aire en la mezcla compactada. En la bibliografía se identifica al porcentaje de vacíos de aire en la mezcla compactadas como BTM. O también se puede describir por esta fórmula, que es BA, que es volumen de vacíos, que es igual a 1 menos la gravedad específica Boole de especie en compactado, dividido entre la gravedad específica teórica máxima de la mezcla multiplicado por 100. Vacíos llenados con asfalto. Simplemente es el porcentaje de vacíos de medida del agregado llenado con cemento asfáltico, que también se describe con la fórmula, que es igual a vacíos en el agregado mineral menos los vacíos de aire en la mezcla compactada divididos entre el vacío del agregado mineral por 100. Preparación para efectuar los procedimientos Marshall, pruebas de estabilidad y flujo. Normas a la AASHTO T-245 y la ASTM de 1559. Como primer paso, en la selección de la muestra del material consiste en reunir muestras de material de diferentes bancos y también el asfalto y el agregado que van a ser usados en la mezcla de pavimentación.
Como segundo paso, es la preparación del agregado. Es secar el agregado determinando su peso específico y efectuando su análisis granulométrico. Como tercer paso, es la preparación de las muestras de las probetas, en este caso las briquetas, haciendo que cada una contenga una ligera cantidad diferente de asfalto. Generalmente la norma ASTM D3515, según su tamaño máximo nominal, describe diferentes tipos de rangos de porcentaje de asfalto. El ensayo Marshall. Existen 3 procedimientos en el método de ensayo Marshall. Estos son determinación del peso específico total, medición de la estabilidad y fluencia de Marshall y análisis de la densidad y contenidos de vacío. El asfalto y el agregado se calientan y mezclan completamente hasta que todas las partículas del agregado estén revestidas en sí. Esto simula los procesos de calentamiento y mezclado que ocurren en planta. Las mezclas asfálticas calientes se colocan en moldes precalentados Marshall. Generalmente los moldes y el agregado se calientan a 160 grados para posterior su compactación. Las briquetas son compactadas mediante golpes de martillo Marshall. El número de golpes de martillo están entre 35, 50 y 75, dependiendo de la cantidad de tránsito para el cual la mezcla está siendo diseñada. Ambas caras de las briquetas reciben el mismo número de golpes. Después de completar la compactación, las probetas son enfriadas y extraídas de los moldes. Aquí en algunos materiales se describe algunos materiales que son usados en el método Marshall. Está el molde de compactación, que sería el molde de compactación, la base, el collarín, el martillo de compactación, el pedestal de compactación, el extractor de las muestras de asfalto, que generalmente es una gata que tiene añadida a su tornillo una plancha de acero de 10 milímetros. La mordaza, el medidor de deformación, que sería el dial, ¿no? En este caso, el dial. Prensa, medidor de estabilidad, horno, baño para agua de 6 pulgadas de profundidad mínima. El procedimiento para realizar una mezcla asfáltica está: primeramente pesamos los agregados dependiendo del porcentaje que hayamos realizado en gabinete. Generalmente la dosificación está en 60% agregado grueso y 40% agregado fino. Y también medimos los diferentes porcentajes de cemento asfáltico que van a entrar en las diferentes mezclas. Se procede a calentar tanto como el agregado y el cemento asfáltico para poder llegar a juntarlos y poder mezclarlos, ¿no? Las mezclas asfálticas en caliente se colocan en moldes precalentados como preparación para la compactación, en donde se usa martillo Marshall de compactación, en el cual también es calentado para que no enfríe la superficie de la mezcla al golpearlo. Antes de colocar las mezclas al molde se usa papel filtro en la base y también como un desmoldante se usa aceite, para después posteriormente ser compactado con 35, 50 o 75 golpes dependiendo del tránsito de diseño, ¿no?, de la mezcla. Luego de realizar la compactación, extraemos las briquetas de los moldes, dejamos enfriarles. Al día siguiente procedemos a determinar el peso específico de los especímenes compactados para luego determinar su gravedad específica. Empezamos a realizar el peso en aire y el peso sumergido, peso saturado con superficie seca y peso sumergido. Primeramente se calienta el agua a 25 grados, se introduce la briqueta por unos 5 minutos.
Pasados los 5 minutos se seca superficialmente para luego pesarla. Una vez teniendo el peso de eso, se procede al peso sumergido en un estanque. Determinación de la estabilidad y flujo. Se procede a determinar la estabilidad y el flujo de nuestros especímenes, para lo cual colocamos el espécimen de la probeta Marshall y seguidamente lo colocamos en el equipo compactador, que sería este del anillo. En nuestro laboratorio de la universidad tenemos el anillo de rotura, ¿no? Seguidamente colocamos el equipo para luego iniciar, ¿no? La rotura llevarlo a la briqueta hasta la rotura y medir la deformación del anillo, que sería la estabilidad, y también a su vez medir con otro día la fluencia. El valor de la estabilidad de Marshall es medida de la carga bajo el cual una probeta cede o falla totalmente. La fluencia Marshall, medida en centésimas de pulgadas, representa la deformación de la briqueta. Aquellas que tienen valores altos de fluencia son consideradas demasiado plásticas y tienen tendencia a deformarse fácilmente bajo cargas de tránsito. Aquí vemos una tabla, un ejemplo de una tabla que se ha realizado el ensayo Marshall con diferentes porcentajes de cemento asfáltico. Bueno, en este ensayo se ha hecho solo 3, pero la norma nos exige como mínimo 3 briquetas por cada porcentaje de cemento asfáltico y unas 5, ¿no? Para tener más certeza en los resultados. Las gráficas se analizan, se grafican los resultados, se trazan los resultados en gráficas para entender las características particulares de cada probeta usada en la serie. Mediante el estudio de las gráficas se puede determinar cuál probeta de la serie cumple de los mejores criterios establecidos para pavimentos terminados. Las proporciones de asfalto y agregados se convierten en proporciones usadas en las mezclas asfálticas de diseño final. Y aquí vemos una pequeña tabla resumen ya después del análisis en gabinete. El contenido óptimo de este ensayo salió 5.9%, y una vez hallado el porcentaje óptimo, se reemplaza en las diferentes curvas ya halladas en la anterior gráfica. En estas gráficas se saca el peso unitario, el porcentaje de vacíos, el porcentaje de vacíos de agregado mineral, el flujo y la estabilidad. El contenido óptimo de asfalto se determina a partir de los siguientes datos, ¿no? Que han sido realizados en la curva, hallando los máximos de la curva y también viendo si está entre el rango que exige la norma. Según el manual de carreteras de la MTC, recomendaciones para mezclas asfálticas en climas fríos con altitud mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar y cambios muy marcados entre las máximas y mínimas temperaturas. Para casos de pavimentos bituminosos ubicados en zonas con altitud mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar, en que generalmente existen climas severos con alta pluviosidad y gradientes térmicos diarios altas, situaciones climáticas muy frecuentes en el país, es preciso tener en cuenta, entre otras, las siguientes recomendaciones. Primero, se deberá proporcionar una mezcla rica en cemento asfáltico que debe ser superior al 6%. Sin embargo, ello dependerá de las condiciones propias de la obra y la calidad de los agregados. El diseño de la mezcla deberá ser indicada en el proyecto. Se recomienda el uso de cal hidratada como material aglomerante espesamente de la mezcla y adhesividad y estabilidad. En caso de requerirse aditivos mejoradores de adhesividad, el par de agregado bitumen será indicado en el proyecto y deberá cumplir la especificación correspondiente. Eso sería todo, ingeniero. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra al resto del curso para algunas consultas. Antes de ello voy a aclararles algo, digamos.
Esta exposición se le pidió al grupo de ensayos de asfaltos pero en mezclas ya colocadas. Es decir, cuando ya el pavimento flexible ya está hecho y qué ensayos se deben hacer. Entonces ahí los ensayos más significativos que han mostrado son la densidad, el densímetro nuclear y el Marshall, pero el Marshall tal vez demasiado explicado, porque el Marshall se hace para diseño y para control. Entonces, en este caso, nos servía solo el Marshall para control, no para averiguar el contenido óptimo del asfalto, porque ya son mezclas ya colocadas. Lo que teníamos que averiguar con los ensayos es el cumplimiento de especificaciones. Un poco va a eso, pero no son los únicos ensayos que se podrían hacer a las mezclas ya elaboradas, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas más ensayos que tienen diferentes objetivos. Por ejemplo, querer ver la rugosidad de la mezcla asfáltica, querer ver la deflexión del pavimento, de la mezcla asfáltica, querer ver la deformación o el ahollamiento en el pavimento asfáltico. Todos esos requieren también otros ensayos a mezclas ya colocadas. Entonces, nos quedamos con todo lo que ha explicado el grupo. Sin embargo, les aliento a que busquen en internet algunas cosas más para informarse respecto a otros ensayos adicionales que se pueden hacer a las mezclas ya colocadas, que no les enseñamos mucho en algunas materias de carreteras, por ejemplo, porque está orientado a los de vías, pero que sí se realizan. No sé si en carreteras 3, que el objetivo de esa materia era un poco orientar a los ensayos de este tipo, o también mecánica de suelos aplicada, que está orientada a ensayos complementarios a la mecánica de suelos normal, ¿no? Quería aclarar eso. Entonces, ahora sí damos curso a las consultas de los compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Adelante. Inge, tenía una preguntita. Inge. Escojo ese Inge. Adelante. Inge, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la mezcla asfáltica en frío y caliente? ¿O en qué momento, en qué situación es recomendable usar cada una, Inge? A ver, las mezclas asfálticas en caliente y en frío, primera diferencia es que tienen diferente fluidificante, ¿no? O sea, el cemento asfáltico es un material relativamente sólido y como fluidificante utilizamos en mezclas en caliente el calor y un producto fluidificante de diésel, queroseno, gasolina, y en las mezclas en frío el fluidificante es el agua y un emulsor químico que separa al asfalto en sus componentes positivos y negativos. Entonces, son dos diferentes mezclas, las en caliente y en frío. Para la elección de cuáles
debo tomar en cuenta fundamentalmente si yo dispongo de los elementos para hacer una mezcla en caliente o dispongo solamente para hacer mezclas en frío. Lo más complicado es hacer mezclas en caliente porque debo tener una planta asfáltica. El que no tiene planta asfáltica no puede hacer una mezcla en caliente, salvo que lo haga in situ, que implica utilizar una cisterna preparada con sensores para calentar el asfalto. Es diferente, pero normalmente está orientada a que la mezcla sea en caliente en una planta. En cambio, la mezcla en frío no es necesario una planta. Se puede hacer directamente con un distribuidor de agregados, con un distribuidor de asfalto, una cisterna. Puedo mezclarlas con un mezclador o con una motoniveladora. Es decir, hay varias formas de hacer sin necesidad de una planta asfáltica. ¿Cuál es mejor? Se ha comprobado por investigaciones ya en proyectos ya ejecutados que sigue siendo mejor las mezclas en caliente. Y en nuestro país aún más, porque nosotros no tenemos equipos y laboratorios para las mezclas en frío. Entonces, podemos hacerlas, sí, pero sin un control adecuado. Entonces, la elección está más en la disponibilidad del equipo. ¿Cuál es más barato? Relativamente es más barato las mezclas en frío, pero no significativamente, porque si bien no utilizamos un fluidificante como queroseno, gasolina, que tiene su costo, y utilizamos agua, que es más barato, sí tenemos que incluir un emulsor. Y un emulsor químico es un producto que tiene costo, ¿no? Que tiene costo. Entonces, es más barato, pero es relativo, no significativo. Entonces, esas son las dos características de mezclas en frío, que son emulsiones, y mezclas en caliente. Gracias, Inge. Inge, yo tenía una pregunta con respecto a esto. Antes, el que me habló antes, ¿cómo se llama? El que preguntó. Oviedo Cardoso, Inge. Ya. Ahora, adelante. ¿Quién iba a preguntar? Yo, Inge. Gutiérrez, ¿no? Sí, justamente con lo que estaba hablando, Inge, en el tema con respecto a autopistas grandes, de 4 o más carriles, Inge, ¿qué tipo de mezcla es más recomendable usar? ¿O es que no depende de esto, Inge? No depende de eso, pero como le digo, o sea, se ha comprobado ya por varios años y en varios países, y también el nuestro, que funciona más el asfalto en caliente, ¿no? El asfalto en caliente, la mezcla en caliente hecha en planta, ¿no? Ese es el mejor pavimento flexible que hemos hecho en Bolivia hasta ahora. Hemos hecho también en frío, pero hemos hecho con maquinaria y laboratorio que han traído de Chile. Se ha hecho el tramo La Paz-Copacabana, quienes conocen La Paz-Copacabana, eso se hizo con una emulsión asfáltica. Entonces, pero después no tenemos ni equipo ni laboratorio, así que evitamos hacer un poco de emulsión asfáltica. Se han hecho en varios proyectos la parte de bermas, hacer emulsión asfáltica en frío. Es más barato y más rápido. Entonces,
Hemos utilizado eso en varios proyectos de carreteras, por ejemplo, en la última que se ha utilizado acá en Tarija, quienes han ido ya al Chaco, se ha hecho un tramo de Palos Blancos a Choere, ¿no? Ese tramo de Palos Blancos a Choere es pavimento flexible con bermas en frío, con emulsión asfáltica. Dije, pero si tuviéramos el equipo, igual seguiría siendo mejor entonces mezclas asfálticas en frío, ¿no? En caliente. Ah, O sea, desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista, por eso, donde más se ha utilizado en frío es por el tema de las plantas y por el tema de la rapidez con que se podría hacer, porque las emulsiones ahora en el mundo se están preparando en fábrica listas para utilizarlas en campo. Es como el champú, ¿no? O sea, el champú nos venden para todo, champú para caída de cabello, champú para cabello grueso, para cabello fino, o sea, igual la emulsión, los productores de emulsiones ya traen emulsión preparada. Muchas veces no hemos querido en Bolivia utilizar esas emulsiones preparadas porque no tenemos ni la fórmula del emulsor. En uno de los últimos proyectos entre Potosí y Uyuni, se ha pedido a la empresa que traiga el emulsor, se produzca el emulsor químico en la obra. Entonces le ha exigido traer la fórmula química para producir una emulsión especialmente para ese proyecto. Rara vez se hace eso. Ahora nos quieren vender emulsión ya preparada, lista para poner al agregado, ¿no? Entonces puede tener diferentes dificultades en su comportamiento, en su vida útil. Por eso decimos que es mejor la mezcla en caliente. bueno, Inge, gracias. Adelante, otras preguntas. Inge, si se quiere realizar una evaluación para determinar si se cumplieron con las especificaciones técnicas, ¿cómo se determina el número de muestras, Inge, necesarias? El número de muestras para las mezclas asfálticas ya elaboradas. Sí. Normalmente se toma, bueno, primero que tiene que estar especificado. En cada proyecto puede estar especificado un número de núcleos que hay que sacar para control. Algunas veces está por kilometraje, es decir, por kilómetro 5 muestras o por kilómetro 10 núcleos. Pero lo más normal es la toma de muestras por volumetría. Es decir, cuántos metros cúbicos se ha vaciado y en función a la cantidad de metros cúbicos vaciada se toman muestras de la mezcla. Entonces puede variar en especificaciones, pero en Bolivia normalmente tomamos cada 200 metros una muestra. Y hacemos al 3 bolillos, se llama. Una muestra a la derecha, la siguiente en el eje y la siguiente a la izquierda. Luego volvemos al eje
y a la derecha. Y así vamos haciendo, por eso se llama al 3 bolillo. Cada 200 metros. Eso es lo normal que hacemos en nuestras carreteras de la ABC. Gracias, Inge. Cari, ¿no? Sí, Inge. Ya. ¿Algún otro compañero? ¿Alguna otra pregunta? Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. ¿Qué tipos de ensayos más existen para el control de pavimentos y cuál es el que más se usa en Bolivia? A ver, lo que empezamos a hacer es lo que mostraron sus compañeros. Lo primero que hacemos es el grado de compactación, ¿no? Y el grado de compactación, normalmente, no sé si les habrán enseñado, pero lo más común ahora, por la tecnología avanzada, son el densímetro nuclear y el densímetro eléctrico, porque son más fáciles de utilizar y más pueden hacernos más ensayos porque no son destructivos, porque tienen un sistema de un golpe sobre el pavimento y el reflejo del golpe es lo que nos da las características del grado de compactación del pavimento. Entonces es muy común eso que se haga Luego necesitamos hacer en nuestro país por lo menos siempre el Marshall. El Marshall se hace todos los días, que se vacía carpeta asfáltica. De la carpeta que ponemos en plataforma, vamos sacando muestras de Marshall para llevarlos al laboratorio para ir comprobando su estabilidad y su fluencia. La fluencia es la deformación. Entonces, hacemos el ensayo para determinar eso. Y con el ensayo de extracción, que también lo han mostrado, ese ensayo de extractor es para determinar la granulometría de la mezcla y el porcentaje de asfalto, que también son ensayos que se hacen a la mezcla. Después hay otros ensayos, por ejemplo, ensayos ya en pavimentos ya colocados, saber su deformación o su deflexión que tiene ese pavimento ante la carga. Entonces, ahí aparecen los ensayos de la viga Benkelman o el ensayo del deflectómetro de impacto, que son otros ensayos que se hacen a pavimento flexible terminal. Después hay ensayos para no destructivos también con el radar métrico, que es un aparato de radar que nos refleja las condiciones de deformación por ondas magnéticas o eléctricas que pueden darse en el interior de la mezcla asfáltica. Últimamente se están haciendo los ensayos de tomografía para mezclas asfálticas y en este caso para saber cómo se ha comportado el agregado interiormente. Porque cuando diseñamos la mezcla, estamos diseñando para que tenga un porcentaje de vacíos del 4%, para que los huecos ocupados por el mortero de asfalto estén por lo menos en un 80%.
¿Cómo sabemos eso cuando ya está colocado la carpeta asfáltica? No se ve, no se puede ver. Entonces, si queremos hacer un ensayo, tenemos que hacer con tomografía. La tomografía es tomar imágenes internas de la probeta de asfalto y ahí vamos a obtener cómo se había conformado el agregado, cómo están conformados los agregados, cuántos vacíos realmente ha dejado el agregado, si realmente es el 4% o está cerca, está en más, en menos, y cómo se han distribuido el agregado con el agregado, cuántos puntos de contacto hay. Es decir, se puede evaluar todo ahí internamente con una tomografía. Entonces hay varios ensayos todavía que se pueden hacer, ¿no? A la mezcla ya terminada y colocada en plataforma. Bueno, Inge, gracias. Una última pregunta antes de irnos. Inge, disculpe, hablando de las consideraciones del diseño de mezclas, más específicamente del contenido de asfalto, nos decían que es importante la proporción de asfalto y que debe calcularse en laboratorio. ¿Cómo sería este cálculo? Es por el método, o sea, en Bolivia utilizamos el método Marshall, ¿no? Y para hacer el método Marshall hay toda una metodología. Primero se determina el contenido mínimo a partir de la granulometría del agregado que voy a utilizar. Con ese contenido mínimo preparo 6 probetas de Marshall con 6 diferentes porcentajes de cemento asfáltico. Hago las curvas de porcentaje de asfaltos versus estabilidad, versus peso volumétrico, versus porcentaje de vacíos y versus contenido de cemento asfáltico en los huecos, y con eso obtengo los óptimos. Y un promedio de esos óptimos es el contenido óptimo de cemento asfáltico. Ese es el procedimiento que lo han indicado sus compañeros en la exposición, pero que se hace para diseño, no para control. Para control es solamente quiero averiguar cuánto da la estabilidad y cuánto da la deformación, si estamos en las especificaciones. Bueno, Inge, muchas gracias. Listo, Kevin. Bueno, con eso hemos terminado esta clase. Vamos a volvernos a conectar el próximo jueves. No, con ustedes el próximo miércoles, perdón, para continuar con nuestro avance y tratar de terminar en este mes que nos quedan los temas de estabilidad de taludes y consolidación o deformaciones en obras. Hasta luego a todos y gracias por su presencia. Hasta luego. Record.